A todos les digo que me digan simplemente Alejandro. Yo ejercí el ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica 21 años, y entre el diaconado y el tiempo de formación estuve 30 años dentro de la vida de la institución católica, 30 años, y hace ya un año y meses dejé de ejercer el ministerio y bueno, tomé otros rumbos en la vida, no renegando de los años de servicio en la institución católica, sino viéndolo con gratitud, con cariño, amor, pero bueno, he decidido tomar otros rumbos. Me tocó estudiar un poquito de filosofía y teología en México y hacer allí también la licenciatura en psicopedagogía, y por esas vueltas de la vida, después de vivir 10 años en México, volví para Argentina, Buenos Aires, Tucumán, y aterricé por último en Santiago del Estero, donde estoy ahora. Pero mi vida muta mucho porque estoy entre Santiago, Tucumán y Santiago. Eso sería en síntesis para los que no me conocen. Bueno, eh, me dio dos temas para elegir. Qué bueno que me dio a elegir. Y me decía que del capítulo 5 del libro Hacia la Nueva Alianza, que todos me imagino conocen, lo leen o lo tratan de reflexionar, había en el capítulo quinto el título El pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana. Quiero decirles que, bueno, al comienzo pensé que se trataba de un tema y al final fue otro. Me sorprendió. Yo este capítulo no lo conocía, no lo había leído, y fue también para mí de gran aprendizaje, sobre todo por lo que es el marco del diálogo teológico. El marco de diálogo teológico. Yo quiero, antes de comenzar, contarle una anécdota que me sucedió cuando tenía 17 o 18 años en Panamá, en el aeropuerto de Panamá. Yo iba hacia México a estudiar teología, y recuerdo que por cosas típicas de los vuelos, los aviones, nos dicen que vamos a tener que quedar en Panamá 3 horas hasta que se solucione un pequeño problema. Y recuerdo que había un grupo de sacerdotes católicos que hacían un círculo y estaban todos con unos libros en la mano, el llamado breviario. Y estaban como una docena de sacerdotes, todos ataviados de negro, se ve que de alguna congregación religiosa o algo por su vestidura negra, muy conservadora, y estaban todos rezando salmos. Cuando volteo a uno de mis costados, veo a un hombre con una Biblia. Dicen que la curiosidad mata al hombre. 17, 18 años, yo me empecé a acercar hacia ese hombre. Me llamaba la atención, y veo que estaba leyendo al profeta Jeremías. Bueno, yo dije, debe ser evangélico o protestante. Y aquí llega mi sorpresa cuando volteo por otro lugar, otro grupo de personas rezando, y eran judíos. ¿Y por qué les cuento esta anécdota al comenzar este tema? Porque había algo en común. Todos tenían un libro. Y más allá de que sean libros de oraciones o no, entra ya la suposición humana. Yo digo, bueno, estos curas estarán rezando salmos. Los judíos estarán o no rezando salmos. Y este hermano evangélico protestante está leyendo a Jeremías. Cuento esta anécdota para que nos demos cuenta de la importancia del libro. Y esto a mí me quedó grabado hasta el día de hoy. Sin embargo, hay una realidad. Las interpretaciones, análisis críticos, históricos, y los etcétera, 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 seguramente son distintos. Claro que son distintos. Pero había algo común, el libro. Bien, cuando tomo el capítulo 5, el pueblo judío y sus sagradas escrituras, me doy cuenta que se menciona a la Pontificia Comisión Bíblica. Y la Pontificia Comisión Bíblica, en el año 2001, hace una presentación sobre este tema, el pueblo judío y sus sagradas
escrituras en la Biblia cristiana y tiene una introducción firmada en aquel tiempo por Joseph Ratzinger, que era el prefecto para la Congregación de la Fe, y que comienza diciendo así: en la teología de los padres de la Iglesia, la pregunta sobre la unidad interna de la única Biblia, compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento, era un tema central. Que eso no era ni de lejos un problema solo teórico. Acepta que es un problema solo teórico. Se puede percibir palpablemente también un camino espiritual de uno de los más grandes maestros de la cristiandad. Y pone un ejemplo que es el de San Agustín de Hipona. No me voy a detener ahí, pero el Papa hace mención no tan solo de lejos a un problema teórico, sino también un arduo camino espiritual. Lo teórico, lo espiritual. Por supuesto que, bueno, sigue la introducción, el prefacio de introducción del cardenal Ratzinger, y pone algunos ejemplos de la filosofía, San Agustín, San Ambrosio, pone algunos ejemplos también de las lecturas interpretativas, pero eran lecturas interpretativas en base a las escuelas filosóficas de ese tiempo. No nos olvidemos que Agustín y Ambrosio, y más en ese tiempo, están imbuidos de distintas formas de pensamientos de la sabiduría de ese momento. Bien. ¿Y por qué pongo o remarco esto? Porque luego Ratzinger dice que, bueno, esto va a ser fundamental para lograr tratar de tener un juicio sobre la exégesis bíblica. Es decir, las personas vienen con un patrón de formación, ideas, concepciones filosóficas, indudablemente esto también va a tomar un cariz en la persona o en las personas que quieren interpretar o profundizar en el mundo de las Sagradas Escrituras. Espero hasta ahí haberme hecho entender. Dice, en ese sentido, los padres de la Iglesia no crearon nada nuevo con su interpretación del Antiguo Testamento, solo desarrollaron y sistematizaron lo que habían encontrado en el Nuevo Testamento. Bueno, parece muy simple, pero repito, ya se viene con concepciones preconcebidas, las filosofías de aquel tiempo, San Ambrosio, San Agustín, los padres de la Iglesia, y tratan, repito, de sintetizar y desarrollar una interpretación cristológica del Antiguo Testamento. O sea, darle al Antiguo Testamento ese corte cristológico. Repito, parece muy fácil decirlo, pero a la hora de la hora puede ser para algunos desde la fe algo muy lindo y para otros puede ser algo descabellado. Por eso vuelvo a decir que en el marco del diálogo teológico es un tema bastante profundo, bastante profundo. La famosa dialéctica entre la ley y el evangelio ya aparece en este momento. Repito, la famosa dialéctica ley o evangelio. Sigue el prólogo de introducción de Benedicto y dice, bajo este aspecto, por supuesto, las interpretaciones es como un reconocer indirectamente algo, las interpretaciones que se dan de querer cristificar, ¿verdad? El Antiguo Testamento, cristificarlo, va a tener también, no una contestación, digamos, directa, pero sí en el tiempo una contestación quizás indirecta, ¿de quién? De Martín Lutero. ¿Por qué una contestación? Porque Lutero indirectamente lo que va a tratar de decir es que no es tan así como dicen los católicos. Yo estoy tratando en esta síntesis de ser un poco criollo, ¿no? Para que nos entendamos. O sea, los padres de la Iglesia quieren cristificar el Antiguo Testamento, dar su interpretación, pero Lutero en el tiempo va a decir, señores, no es tan así. Es más, espero que nadie se escandalice, pero quizás Lutero va a tratar de darle una interpretación netamente escriturística.
escriturística. Y los católicos van a tratar de dar una interpretación, pero que, repito, está imbuida de pensamiento filosófico y quizás de ese pensamiento de tratar de llevar a la conversión o al catolicismo a otros. Ahí está la gran diferencia entre la interpretación de los padres de la Iglesia y de Lutero. La interpretación de la Biblia en la Iglesia, la comprensión, la pluridimensionalidad del discurso humano no está tan atado a un momento histórico, sino, bueno, entran también los pensamientos humanos, como que el mundo católico busca justificar para cristificar ese Antiguo Testamento. Lutero va más por una línea netamente escriturística. ¿Mm? Luego sigue este documento y dice que más allá de las divergencias que se dan en el tiempo, la Comisión Bíblica no puede en su labor prescindir del contexto actual. Es como que saltamos de ese mundo de San Ambrosio, de San Agustín, luego de Lutero, saltamos a la actualidad. Y dice, la Comisión Bíblica no puede en su labor prescindir de un contexto de nuestro tiempo. Y el contexto de nuestro tiempo fue impactado por la Shoah o por el llamado Holocausto, que ha emergido toda la cuestión a luz. ¿Por qué? Se plantean dos cuestiones principales. ¿Pueden los cristianos, después de todo lo que ha ocurrido, mantener aún tranquilamente la pretensión de ser los herederos legítimos de la Biblia de Israel? Y vuelvo a repetir, Agustín, Ambrosio, concepciones filosóficas, querer darle cristología al Antiguo Testamento, obvio, son cristianos. Lutero, que dice, acá hay mucha elucubración humana, pero falta más palabra de Dios. Y la Comisión Bíblica, que aterriza diciendo, cuidado con todo esto que nos ha pasado en el impacto del Holocausto, la Shoah, surge, ¿pueden los cristianos, después de todo lo que ha ocurrido, mantener aún tranquilamente la pretensión, repito, pretensión de ser los herederos legítimos de la Biblia de Israel? Esto puede ser ofensivo, ¿eh? Como para algunos no, pero para otros sí. ¿Pueden continuar con la interpretación cristiana de la Biblia o tendrían que renunciar con respeto y humildad a una pretensión muy católica esta, y que a la luz de lo que ha ocurrido se dé lugar, ¿verdad? No sé si otras interpretaciones, pero se dé lugar a otras realidades? Estas preguntas son muy fuertes y se la hace la misma Comisión Bíblica y creo que se la tiene que hacer el mismo mundo católico. Y ahora sí creo que puedo entender también un poquito mejor lo que está en el capítulo 5 del libro de Joel, el pueblo judío y sus sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, el catolicismo, y aquí hago un paréntesis, vamos a poner a un lado a Lutero, los hermanos evangélicos, el mundo católico ha tenido concepciones negativas sobre el judaísmo. Sí, sí. Y esas concepciones negativas muchas veces comienzan cuando a fuerza de ideas humanas o quizás a fuerza de la llamada misión, etcétera, etcétera, se quiere forzar una reinterpretación cristiana, cristificar el Antiguo Testamento, la ley. Repito, desde la concepción cristiana católica, quizás, bueno, entrará la fe católica, entrarán sus discursos, formas de pensar. En el mundo evangélico se pone como una muralla. No, no, no. Esto, acá falta más escritura. O sea, como diciendo, ustedes tienen mucha elucubración católica, pero falta más escritura. Y en el lenguaje actual de la iglesia, preguntarse si es que realmente este mundo católico sigue pretendiendo tener como una hegemonía de la interpretación escriturística. Bien. En el momento de tratar de hacer una síntesis de este capítulo 5,
me encuentro con realidades que no se pueden negar, porque en los mismos documentos de la Iglesia, como la Comisión Bíblica, o como en el documento Notre Estate del año 65 del Concilio Vaticano II, existe como veladamente una forma o un lenguaje en el católico de decir, repito, veladamente de decir, nosotros interpretamos. Esto significa que entonces se sigue más o menos con una misma línea desde la época de Agustín, de Ambrosio, los padres de la Iglesia, pero como que a la vez que la Iglesia se dice, no, nosotros interpretamos, como que a la vez la Iglesia también se pregunta, che, pero ¿podemos continuar con estas interpretaciones? ¿No será que nos faltó renunciar a ciertos aspectos, nos faltó humildad? Es como aquel pequeño que ha cometido una macana, decimos así creyamente, pero no termina de aceptar en el fondo que él es el que ha cometido esos pequeños deslices. Eh, Cuando vemos los documentos también de la Iglesia aparecen palabras, no ya directamente como en otros siglos, pero sí indirectamente, y la misma Comisión Bíblica, y está aquí en el capítulo 5, indirectamente se sigue, por ejemplo, con el tema de la acusación de deicidio. Por ejemplo, acusación de deicidio. Estas interpretaciones, por ejemplo, de Mateo 27, tanto en el documento de la Comisión Bíblica como en el viejo documento Nostra Aetate del Concilio, continúan manteniendo un discurso donde, bueno, quizá no se lo diga directamente, pero se sigue acusando de deicidio. Bueno, yo aquí voy a hacer una pequeña pausa de deicidio, o el mito, los judíos mataron a Jesús. Sé que quizás el tema es un poco plomizo, por eso trato de ser pausado, pero es fundamental para como el primer puntapié para que comience el partido de fútbol, el partido teológico de fútbol, el diálogo teológico, porque si de la parte del cristianismo y sobre todo del catolicismo no hay una cierta renuncia a algunos aspectos, no de su fe, pero sí, por ejemplo, indirectamente todavía hablar de la acusación de deicidio o ciertas interpretaciones va a ser muy difícil el marco de un diálogo teológico. Nos vamos a quedar con muchas ansias de paz, amor, nos juntamos, compartimos, pero el marco del diálogo teológico se hace muy áspero. Y repito, nadie debe de renunciar a su fe, sus creencias. Simplemente debemos de quizás pulir concepciones negativas para entonces sí dar el marco del diálogo teológico. Deicidio es el mito según el cual los judíos asesinaron colectivamente a Jesús. Repito, mito según el cual los judíos asesinaron colectivamente a Jesús, también conocido como deicidio. Se lo ha usado durante siglos, incluso en documentos de la Iglesia. Yo recuerdo en una de las liturgias tradicionales que me tocó a mí rezar, de algún Viernes Santo, antes que yo deje mi práctica, se solía decir, te pedimos, Señor, por la conversión de los pérfidos judíos. Por eso digo, es un tema áspero porque quizás a algunos puede sonarle como muy áspero, pero lo que tratamos acá es desde el marco de diálogo ver qué podemos también aportar nosotros. Se ha usado durante siglos para justificar la violencia contra los judíos. Tanto los historiadores como los líderes cristianos de la actualidad están de acuerdo en que esta afirmación carece de fundamento. Carece de fundamento. Afirmaciones como, por ejemplo, la doctrina del reemplazo, la famosa doctrina del reemplazo. Acá son puntos que podemos ir marcando. Acusación de deicidio, doctrina del reemplazo, o sea, indirectamente también los documentos de la Iglesia, por eso yo los invito a leerlo de forma completa. Yo indudablemente, y nosotros aquí en 15, 20, 30 minutos no podemos absorber todo el documento, pero indirectamente todavía en la Comisión Bíblica Pontificia se guardan indirectamente
temas como la doctrina del reemplazo. ¿No? Israel, el pueblo de Dios, ya ha sido, digamos, no sé si decir excluido, pero como que hay un nuevo pueblo de Dios que excluye al pueblo judío y es en un principio de exclusividad, muy marcado incluso en la teología católica, el principio ese de exclusividad. Nosotros somos el nuevo Israel y nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Esos principios, por supuesto, deben de ser engranados de otra forma y de otra manera. Bueno, eso ya quizás le compete a los biblistas y a la gente y a los académicos más formados en este tema para poder tener realmente un marco de encuentro teológico, porque repito, si no, es muy áspero. Muchas veces coincidimos, el amor, repito, la paz, me caes bien, fulano, mengano, qué lindo, oramos en común, rezamos un salmo, pero cuando nos vamos a los temas profundos, si uno no está bien, podríamos decir así, rociados en estos temas, con un aplomo y una gracia que venga de lo alto, el diálogo se puede tornar áspero. Bueno, otra afirmación velada que todavía guarda la Comisión Bíblica es la afirmación de la actitud del pueblo que dice Jesús merecía morir cuando en realidad lo que se quiere decir, y está en Juan 11, y lo dijo el sumo sacerdote cuando lo profetizó, es Jesús debía morir, no que merecía morir, sino Jesús debía morir. Bueno, sin embargo, Francisco, eh, acá también viene lo providencial y lo profético de los tiempos, ¿no? Francisco, el 24 de noviembre, el Papa actual del año 2013, a meses de tomar o asumir la cátedra de Pedro, dice lo siguiente: el pueblo judío, cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada. Sí, parece contradecir el marco de la doctrina tradicional católica. ¿Por qué? Porque mientras vienen hablando de doctrina de reemplazo, de exclusividad, de que son el nuevo pueblo de Dios y anteponen gracia a ley, ¿qué dice Francisco? Dice, el pueblo judío cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada. Los dones y los llamados de Dios, como también están en Romanos 11, en el Nuevo Testamento de los cristianos, los dones y las llamadas de Dios son irrevocables. Acá, Francisco, por esta frase, saltaron muchos teólogos católicos del ala conservadora o más tradicionalista, y que no nos recuerdan los medios de comunicación y en distintos lugares, porque decían que, bueno, que el Papa tenía como un sentimiento muy especial hacia el pueblo judío, o vaya a saber qué cosa. Y no lo veo así. Yo lo que veo es que el Papa dijo lo que tenía que decir y sobre todo cuando se busca, y como dice el mismo documento de la Comisión Bíblica, prescindir de algunos lenguajes de otros años, ¿no? Y repito, lo voy a repetir por tercera vez, es Papa Francisco, el pueblo judío cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada. Repito, muchos teólogos contestaron todo esto, sin embargo, es la Iglesia la que también tiene que hacer un mea culpa sobre las acusaciones de deicidio, la doctrina del reemplazo, el principio de exclusividad, y quizás ahora sí, con el nuevo marco pastoral teológico de Francisco, se abre una nueva puerta en el diálogo. Quizás. Algunos sostienen que en realidad cuando en la época de Ratzinger o de la Comisión Bíblica, allá años 2000, 99, 2000, 2001, se usaban todavía ciertos argumentos, no era porque en sí sean antisemitas, no, sino que porque vienen impregnados con años y siglos de un lenguaje a los cuales al mundo católico tradicional le va a costar cambiar. No es que renuncien a su fe, sí ayornarse a estos nuevos tiempos, un tiempo de respeto y de darle lugar también a la interpretación del otro. ¿Por qué yo no puedo escuchar la interpretación de un hermano evangélico? ¿Por qué no puedo yo escuchar la interpretación de un rabino judío?
irme a la raíz, irme a la fuente. ¿Por qué tengo que tener yo un principio de exclusividad? ¿En base a qué me muevo yo con ese principio de exclusividad? Y esto no es nuevo. Ya Lutero se nos reclamaba al mundo romano hace siglos atrás. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué voy a hacer una pausa? Porque hay algunos textos bíblicos a analizar que son muy profundos, sobre todo el Evangelio sobre la viña, el Padre, el Hijo, los asesinos, los inquilinos, siervos y labradores, pero no quisiera comenzar con esto sin más o menos saber si me he logrado hacer entender en estos primeros 20 minutos. No sé cómo estaremos también con el tiempo o si alguien quiere preguntar o decir algo. O no sé, el moderador, perdón, el moderador. Capaz que me estoy tomando un atributo que no es propio. Me parece perfecto que lo preguntes vos. Lo vas a preguntar lo que has planteado, si alguien tiene alguna pregunta, me permito agregar alguna reflexión sobre lo que has expuesto hasta aquí, me parece perfecto que lo plantees, porque de ese modo no estás usurpando ningún rol de coordinador, sino que planteando que, bueno, has expuesto una problemática, un tema, y querés saber si te estamos acompañando y hasta dónde, como para seguir adelante. No sé si alguien quiere intervenir en este momento. Yo quiero. Jaime. Los que nos hemos criado pensando desde chicos en las distintas persecuciones y sacrificios y problemas que han tenido nuestros antepasados y nosotros, siempre pensamos que no podía ser que siendo el pueblo elegido por Dios, pudiera sufrir las distintas persecuciones que se crearon posteriormente con las interpretaciones. Cuando decidimos iniciar el diálogo con las otras fuerzas, es porque realmente el mundo nos ha demostrado los horrores del totalitarismo y lo que ha generado este pensamiento, vamos, lineal de las culpas. El mundo no vamos a cambiarlo nosotros. El mundo ha sido creado en base a tremendas, es decir, el mundo de seres humanos, no me refiero al mundo geográfico ni físico. Ha habido tantas maldades en la historia y tantas maldades contra el judaísmo que resultaba difícil para una persona pensar dónde está la bondad, dónde está la superación. Y no, me crié pensando que yo no podía entrar a una iglesia. Era imposible entrar a una iglesia que estaba atacándonos física, moral y culturalmente de esta manera. Pasó que en mi vida corta, a pesar que soy un anciano, surgieron cambios. El mundo sigue estando lleno de gente de mala calidad, contra la cual lucha culturalmente los 10 mandamientos.
Si tomamos los 10 mandamientos, y no es que sea una obra perfecta de arquitectura, tenemos las claves de cómo debemos comportarnos más allá de los detalles. No son fáciles cumplir los 10 mandamientos, no son fáciles. Requiere una superación ética. Y estos 10 mandamientos, asumidos por la Iglesia Católica, se desvanecieron en los siglos y ahora estamos tratando de que se recuperen. Con tantos muertos en mi historia, tantas persecuciones, vivir lo que he vivido es increíble. Escuchar lo que estoy escuchando hoy también es increíble. Y no es que yo te agradezco o agradezco a las personas que me protegen culturalmente y físicamente, porque todos los días se sigue generando que el odio sea mejor que el amor. Miramos el mapa geográfico y vemos tanto odio, tanta persecución, tantas matarse, tantas violaciones. Y frente a eso, ¿qué podemos oponer? No le podemos oponer ni el capital ni la cultura, solamente los textos sagrados antiguos que siguen estando vigentes si se despojan de las infiltraciones que lo desautorizan. Pienso, queridas personas que estamos acá reunidas, y especialmente el orador, que es un privilegio escuchar cómo podemos en esta época tratar de luchar con los 10 mandamientos contra todas las tremendas realidades que vivimos. No es que vamos a triunfar, pero la guía tiene que ser esa, los 10 mandamientos. Entonces se trata de dar un contenido ético superior a todas las creencias ambiguas que creen que un sacrificio alcanza para ser una buena persona o una persona ética. Muchísimas gracias, es un privilegio. Me siento privilegiado. Gracias, querido. Gracias, Jaime. Eh, ¿Tienes allí una respuesta, Padre Gordillo? No, realmente estuve escuchando con atención, volver a los mandamientos, indudablemente también todo lo que brotó de las palabras de este hermano, como decimos creyamente, le salió del corazón. Y bueno, muy lindas palabras. La verdad que luego cuando vea la repetición más tarde o mañana, volveré a escuchar con atención porque cada palabra y cada cosa que dijo es muy cierta. La verdad que el mundo está cambiando, en muchas cosas todavía faltan, ¿no? Y hay muchos lugares todavía con graves problemas, pero en muchas otras cosas, en otros sentidos, vemos que hay mucha gente que apuesta al cambio de este mundo y eso trae un bálsamo de paz y de mucha esperanza a la vez. Susana. Eh, sí, Cardenal Ratzinger en una de las Ah, líneas decía, a pesar de que también
Muchas veces se dice que hay como un doble discurso en el mundo católico, pero repito lo que decía hace rato, muchos años también de ciertas infiltraciones doctrinales, no es fácil también. Sin embargo, decía lo siguiente: creo que los análisis presentes ayudan al progreso del diálogo. Los análisis presentes, no tan solo los que se dan aquí, los que se darán en tantos grupos a lo largo y ancho del mundo, bendito sea Dios, ayudarán al progreso del diálogo judeo-cristiano, así como a la formación interior de las conciencias. Y que formarnos interiormente y conciencia, aparte de endulzar el corazón, hay que formar las conciencias para que se pueda dar este progreso del diálogo judeo-cristiano. Y también una de las cosas que me gustó y que están remarcadas aquí en el capítulo 5 es que también debemos formarnos y aclarar muchos temas. Y vuelvo a repetirlo, no sé si acertadamente Lutero, creo que, y no por eso me convierto en luterano ni nada que ver, lo digo con mucho respeto, pero había dado en la tecla cuando decía, no, falta más escritura, quizás quiso decir también falta más formación. Hay mucho pensar humano, mucha filosofía, pensar humano, pero falta escritura. Quizás también faltaba un poco más de amor, ¿no? Bueno, por eso hasta el día de hoy, todavía, y sobre todo en círculos tradicionalistas o muy extremistas, siguen con la acusación de deicidio, afirmaciones negativas, la doctrina del reemplazo y los principios de exclusividad, que es un tema a solucionar dentro de la interna, entre paréntesis, del mundo católico. Quizás, no sé, eso también poder responderlo a algún hermano evangélico o a algún hermano protestante, quizá en el mundo evangélico no sean tan aferrados a esta doctrina de la acusación deicida, las afirmaciones de principio de exclusividad o la doctrina de reemplazo. O quizás sí, porque en la historia del protestantismo no es lo mismo una llamada iglesia puritana del siglo XVII que un neopentecostal del comienzo del siglo XIX, un pentecostal de este tiempo. Por eso también sería bueno en el mundo evangélico, que no sé cómo ven ellos el tema de la acusación de deicidio, el principio de exclusividad o la doctrina de reemplazo. Por eso digo que es un tema eh, donde profundo, ojalá, si ustedes me permiten, se pueda seguir, porque todavía falta el análisis del Evangelio de la parábola, y es fundamental este análisis de la viña, el padre, el hijo, los asesinos, porque en el documento de la Comisión Bíblica aparecen enumerados entre 4 veces la parábola del viñador y 3 veces el reino de Dios que les era quitado a los judíos. Entonces, yo creo que este análisis, por eso digo, si ustedes me lo permiten, o más adelante, seguir con este tema, porque es un tema profundo, y es justamente porque no se ha comprendido la diferencia todavía en muchos entre la llamada Casa de Israel y Casa de Judá. Por eso también vienen muchas malas interpretaciones desde la época de los padres de la iglesia. Alguien podría decir que atrevido este muchacho quiere corregir a los padres de la iglesia. No, 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 nada que ver. Yo lo que quiero decir es que muchas veces dentro de los análisis bíblicos y los análisis exegéticos es muy importante algo que nos ayudó mucho este grupo, bendito sea Dios, a distinguir, y los libros del hermano de él, entre la casa de Israel, la casa de Judá, porque muchas veces hay interpretaciones que cuando uno trata de analizarlas a fondo, uno dice, bueno, aquí hay algo que no cierra o hay una falta de formación.
Hay una falta de formación. Repito, no quizás con la maldad humana, sino bueno, quizás eran otros tiempos, otras formas. Pero ahí también con el acceso a las redes, los libros, los videos, uno tiene mucho acceso a tantas informaciones y puede ir puliendo cosas que hasta antes no se las veía como tal. Por eso digo, es un tema profundo. Quisiera seguir con el tema de la viña, la parábola, pero es profundo y es largo. Y mi cuerpo tampoco da para mucho porque hoy estoy un poco con el oído y con mi gripe. Bueno, no sé si te parece bien, te propongo si puedes hacer un pequeño esfuerzo de brindarnos una síntesis, aunque sea Sí, de tu sí, pensamiento sobre la parábola sí. de la viña. Y en todo caso luego damos la palabra a todos los participantes y así descansa tu garganta. Bien. En la Pontificia Comisión Bíblica se menciona 4 veces las parábolas de los malos viñadores. Los malos viñadores, los malos viñadores. Y en 3 veces el reino de Dios les será quitado, el reino de Dios les será quitado, el reino de Dios les será quitado. ¿A quién les será quitado? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los asesinos? Y justamente en base a esta parábola, los de los malos viñadores y el reino de Dios les será quitado, vemos cómo hay quizás una distorsión en ciertas interpretaciones que después se le endilga a los judíos. Con todo el amor que le tengo al pueblo judío y a los hermanos mayores, recuerdo una serie española que trataba de cuestiones del medioevo, la catedral de la serie, bueno, se me fue el nombre, ahora ya me vendrá. Era sobre la historia de una construcción de una gran catedral en España, y recuerdo, y se van a reír, se apagaban las velas, y agarraron al primer pobre judío que andaba por ahí, culpa de él, se apagó la luz. Hubo un problema con una mujer, seguramente la culpa del judío, lo agarraron al pobre judío y le cortaron la cabeza. Y después, bueno, había un psicópata, un violador, un degenerado, al primero que fueron a buscar era el judío. Entonces, perdonen esta exageración en la serie de televisión, pero muchas veces se trató en otros momentos de justificar. Y lo más lamentable que se usó la Sagrada Escritura para justificar lo indebido. La parábola de los malos viñadores aparecen figuras como viña, padre, que es los siervos y los labradores, hijo. ¿Quién es el hijo? Es el pueblo de Israel, es el hijo de Dios, y los asesinos, que son los inquilinos. No nos olvidemos que en Isaías 5 la viña es un símbolo de la casa de Israel. Repito, la viña es un símbolo de la casa de Israel, es decir, de las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel, como menciona aquí Joel en su libro. En las parábolas de los trabajadores asesinos existen 4 tipos de personajes que se identifican claramente, repito, con el padre, con los judíos y con los asesinos o inquilinos. Sin embargo, la Pontificia Comisión Bíblica lo mencionó 4 veces y siempre rememora esto, esas llamadas interpretaciones como de querer adjudicar al pueblo de Israel o querer adjudicar a la judería ciertos aspectos negativos. Por eso, remarco lo que decía al comienzo, hay concepciones negativas sobre el judaísmo, en el marco histórico, en el marco teológico y en el marco de interpretación escriturística. Y 3 veces también se añade el reino de Dios le será quitado. ¿Pero a quién le será quitado? ¿De qué forma y de qué manera? Debemos de recordar que es una dialéctica muy profunda de la Sagrada Escritura
y que a veces términos como esposo, hijo, se interpretan de formas diversas, y muchas veces esto también puede llevar a ciertas confusiones. Me llamó la atención cuando leí este capítulo 5. Después también, por supuesto, el autor del libro me podrá o no corregir, que es la mera fuente, pero da a entender que estas concepciones negativas siguen presentes en los documentos, en el documento de la Comisión Bíblica Teológica actualmente. Bueno, ahora sí voy a pausar porque siento que, disculpen, verán el estado de salud que estoy. Bueno, doblemente muchas gracias, Padre Gordillo, por el esfuerzo que significa, además de agradecerte lo que nos has dado generosamente y que nos ha conmovido, de eso ya dio testimonio Jaime, y que ahora esperemos nos dé para poder compartir, para poder reflexionar juntos. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Yo podría? Sí, claro, por favor, Elsa, adelante. Por supuesto, en primer término, lo menos que puedo hacer es agradecer esta exposición que presenta toda una situación fundamentada y que habla de la posición de la Iglesia Católica a través de esta comisión y con una continuidad lamentable en el tiempo. Si bien esta es una realidad, yo querría de ninguna manera contrastar a lo dicho, pero querría mostrar otra faceta, porque si por un lado es importantísimo el diálogo teológico para poder generar un diálogo interreligioso, también el diálogo interreligioso se nutre por las realidades prácticas concretas que se vivencian en las distintas comunidades. Y así como hubo una reiterada posición eclesial en desmedro del pueblo judío, como bien señaló Alejandro, perdón, no le digo padre porque él mismo, digamos, dejó conscientemente el ministerio, por eso no le digo padre Alejandro, pero de ninguna manera para desacreditarlo, de ninguna manera. Bueno, vuelvo. Como decía, en la parte vivencial, en lo que es la iglesia viva y catequísticamente hablando, también tenemos que reconocer que existiendo eso preexistente, doloroso y vergonzante, que traicionó a la misma fe que profesamos, pero al mismo tiempo se fue gestando una nueva visión y una nueva interpretación que, si bien no está corroborada por la Comisión Pontificia, sí está corroborado por una nueva catequesis y fundamentalmente por el hacer del Papa Francisco y antecesores. Yo puedo hablar en mi comunidad anterior al Concilio Vaticano II, donde a mí se me enseñó una catequesis de apertura, de receptividad y descartando absolutamente al pueblo judío como deicida y descartando la exclusividad. Fuera de la iglesia no hay salvación. Yo eso lo aprendí antes de los 10 años, que fuera de la iglesia hay salvación, porque los caminos de Dios los conoce solo Dios. Y Dios está presente también como Padre, como Creador, como inspiración y como letra sagrada en los libros sagrados del pueblo judío. Hay que respetar su interpretación. Es decir, con todo esto, yo lo que quiero enfatizar es que así como tenemos que hacer un mea culpa,
tenemos que hacer también un canto de alegría, porque estamos sembrando un, una, un nuevo, un nuevo sembradío de plantas para el Señor, donde hay distintas plantas, pero todos nos reconocemos como parte del jardín del Señor. Y es eso lo que yo quiero rescatar. Tener una mirada de esperanza, porque hoy se está trabajando en esa línea, en la línea del respeto, en la línea de la integración, en la línea de enriquecernos con la visión que desde otros credos nos da el diálogo interreligioso. ¿Acaso yo no aprendí en las reuniones de diálogo interreligioso el significado de tantos simbolismos judíos que enriquecieron mi propia visión? ¿Acaso yo no puedo participar y alegrarme con Sukkot, que ahora se va a celebrar en octubre, con ese pueblo que peregrina las chozas? Pero me interesa el peregrinar, porque así como peregrinó el pueblo judío, seguimos peregrinando todos hacia la casa del Padre. ¿Cuántas, cuántas vetas de integración tenemos? ¿Acaso con los evangelistas no tenemos una mirada, digamos, también desde otro lado que nos enriquece? ¿No nos enriquece su piedad, que muchas veces, más que su piedad, su vivencia espiritual, que muchas veces tiene esa espontaneidad, esa riqueza? Todos nos enriquecemos cuando el corazón está abierto. Y esto se está viviendo. Esto es lo que quiero señalar, sin dejar de reconocer lo que se ha dicho, sin dejar de reconocer que todavía la Iglesia Católica tiene mucho que cambiar en la letra, en el espíritu, en las concepciones, en la doctrina. Pero también digo con una mirada esperanzada que hay una Iglesia viva, hay una Iglesia que abre sus puertas, hay una Iglesia que mira hacia adelante y que extiende sus brazos y que extiende sus manos y que camina no despreciando a nadie, sino integrando, procurando tener una apertura de mente y de corazón. Dios es nuestro Padre y nuestro Padre puede seleccionar a quien quiera y puede hablar con quien quiera y puede depositar en quien quiera su verdad. Y eso es riqueza para todos. Cuando aceptemos el pluralismo religioso, sabiendo que no hay exclusividad para nadie, sabiendo que no hay inclusividad falsa, sino un pluralismo que acepta, allí todos vamos a enriquecer el camino de la vida. Ay, perdonen que hablé más de la cuenta. Gracias y vuelvo a agradecerle a Alejandro que nos abre caminos. Gracias, Elsa. Aprovecho para hacer una breve pregunta, por favor, desházneme. ¿Corresponde que le diga padre o corresponde que le diga Alejandro? ¿Con qué queda, qué es mejor? Yo a todos mis amigos, conocidos, a todos les digo simplemente, díganme Ale o Alejandro. A todos. Nunca Gracias. le de sacerdote. Perdón, yo aclaro que de ninguna, ya lo dije, pero quiero reiterarlo. Yo no es que no lo llamé padre en desmedro o por no, porque me parece que su estatus, dicho por él mismo, él dejó el ministerio en una forma absolutamente respetable, su opción inobjetable. Pero entonces me parece que la denominación no corresponde. Y no le iba a decir señor Alejandro. Exacto. Estás Entre muy bien, Elsa. nosotros. Así pienso. Lo mismo que dices vos, pienso yo. Coincidimos plenamente, Elsa. Gracias, Alejandro. Gracias. Francisco Coco Galindo, perdón, antes quiso decir algo y no lo pude escuchar. ¿Quiere compartirlo ahora?
No, le decía a Alejandro que siempre será sacerdote. Saludos, querido Coco, un fuerte abrazo. Ángel, ¿quieres decir algo? No, para mí fue muy claro y los aportes que se dieron clarificaron más todavía, así que no, creo que no tengo nada para añadir. Sí, Raúl. O Joel. Joel. Ah, Joel. Ok. Sí, está bien. Bien. Ante todo, muchísimas gracias, Alejandro. Estuvo muy bien, brillante, y te agradezco mucho por todo lo que dijiste. Realmente estás abriendo puertas para el diálogo, sobre todo teológico, ¿no? Ahora quería decir dos cositas. Antes, la verdad que no me, quisiera citar a un teólogo americano, John Pawlikowski, un judío, es polaco, que dice: ¿cómo podemos nosotros los cristianos en nuestro tiempo reafirmar que nuestra fe es el Salvador? Sí, en que Jesús es el Salvador de toda la humanidad, aun cuando afirmamos que Israel, el pacto de Israel nunca ha sido revocado. Acá hay una disonancia cognitiva. ¿Eh? ¿Está claro eso más o menos? Sí, claro. Bueno, entonces se pregunta para el post que eso, y acá hay todo un libro sobre el tema ese. Lo que, ahora, lo que quería afirmar de que una doctrina encuentra su confirmación, su verdad, en la realidad histórica. Si la realidad histórica no avala el pensamiento o la doctrina esa, hay un problema con la doctrina, no con la realidad histórica, porque la realidad histórica la estamos viendo. Así que durante 2000 años, hasta después de la Shoah, la doctrina del desprecio de San Agustín, del cambio, encontraba en la realidad histórica su verdad. Pero como ya dijimos otras veces, 3 años después del Holocausto, se crea el Estado de Israel. Hay como una resurrección de los judíos al tercer día, al tercer año. Y eso es una cosa que crea disonancias en la doctrina anterior. Y por eso hay que tratarlo. Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica, si se fijan los documentos, reconoce la, 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 eh, la realidad histórica del Estado de Israel y nombra embajadores, es decir, anuncios apostólicos, pero no le da al Estado de Israel ningún sentido teológico. Es decir, no, acá no pasó nada teológicamente. Y eso también es causa de disonancia. Comparto. ¿Cómo? Comparto plenamente sobre todo el tema del Estado de Israel. Claro, porque es un problema que tenemos que charlarlo y ver cuál es el significado. Estamos en medio de un proceso, no ha terminado el proceso de redención. Entonces acá lo que quería plantear, y que creo que planteó también en los trabajos, de que hay una disonancia cognitiva que tenemos que tratar de resolverlo. Que no, bueno, Alejandro se propuso tocarlo el tema ese, pero todavía no quiso hacerlo porque es un tema largo. Pero de a poco tendremos que empezar a tocar el tema ese, ¿no? Bueno, yo no quiero agregar más, sino plantear esa situación en que estamos hoy en día, y que ya no estamos
identificados con la doctrina del desprecio, sino que estamos en una disonancia cognitiva. Y acá hay un problema desde el punto psicológico, ¿no? Si no resolvemos esa disonancia, porque nadie quiere estar disonante, nadie quiere estar psicológicamente, ¿cómo dice? Incoherente. Entonces, ¿cuál es la cuestión psicológica natural? O volvemos a la coherencia anterior, o pegamos un salto a una nueva coherencia. Y todavía ese salto, muy pocas personas, o muy pocos, es decir, mejor que sí, han pasado para ahí. Pero las grandes masas de la iglesia todavía, inclusive teólogos, están en esa disonancia cognitiva. Bueno, pienso que es un tema que nuestro grupo es muy importante para resolver esos temas, tocarlos, analizarlos. Y bueno, hasta acá nomás. Y muchísimas gracias, Alejandro. Muy bueno. Y bueno, que Dios te ayude y te bendiga. Y a todos también, ¿no? Bueno. Bueno, hasta acá nomás. Marcelo está ahí. No, está bien. Sí, terminaste. Sí. Sí. Gracias. Elsa, me pareció que querías por ahí... No, ya robé bastante tiempo. No, está bien. No lo robaste, lo regalaste, que no es lo mismo. Gracias. Gracias. Y acá estamos entonces. ¿Está medio vacío o está medio lleno el vaso? Yo creo que se va llenando. Se va llenando. Y si bien Joel tiene una mirada un poquito menos auspiciosa que la mía, yo creo que se está trabajando y se está avanzando en el diálogo interreligioso, no homogéneamente en el mundo, pero hay un movimiento, hay un querer, hay porque indefectiblemente, claro que en el camino hay de todo, pero si estamos hablando de integración, de no descalificar, a nivel general, como derecho humano, eso en algún momento es una siembra que va abriendo un poco las mentes. Y ahí no podemos decir, no vamos a discriminar, pero a los judíos los vamos a tener allá, o a fulano no. O nos embarcamos en no discriminar y tener una amplitud de comprensión, de integración, amplitud de corazón, es una cosa. Pero si no, no avanzaríamos nunca. No sensacional, no como un sensacionalismo, sino como una semilla que empieza a querer tener un espacio mirando al sol. Todavía está bajo tierra, pero yo en eso soy más optimista. No el optimismo vacío, por favor, Estoy hablando del optimismo de la esperanza. Me gusta más esperanza que optimismo. Ahí está. De la esperanza. Atikva. Ajá. La esperanza, que es el trabajo de mucha gente y de mucha gente anónima. Eso lo decía Merton. Acordémonos siempre, no de los que están en las vitrinas, en los altares, en los proscenios. Están los anónimos que van sembrando. Bueno, dije que no iba a decir más nada. Y yo misma Muchas gracias, Elsa. Y pregunto, ¿Pedro Barreiro o Daniel Gaidú, por ejemplo, tienen ganas de decir algo? ¿Alguno de los dos? Daniel, adelante, te escuchamos. Bueno, gracias por lo que estamos charlando y gracias Alejandro por la presentación y por ese momento que uno tiene que afrontar al hacer una presentación tratando por amor de no pisar los callos de nadie, cosa que es muy difícil porque todos nosotros vivimos adentro de una especie de
pequeño gueto ideológico, religioso, y obviamente en eso hay algo que es difícil manejarse de a momento, ¿no es cierto? Y justamente yo estaba pensando cuando vos estabas hablando del tema de quizá es un buen momento la reflexión teológica para que la reflexión nos vuelva atrás a todos los momentos que consideramos en la historia como avivamientos de tipo espiritual y religioso. Y buscando en las bases, lo que tenemos en común es la escritura, especialmente la parte de la ley, la Torá. Básicamente hay un núcleo, ahí hay como un clavo donde estamos afirmados todos, y después hay algunas diferencias en respecto de textos y la historia y las historias de las evoluciones propias de las distintas fe y las formas de la fe. Aún sería una tontería pensar que el judaísmo de Abraham es un judaísmo igual que hay ahora, y que cualquier judío de hoy día es igual que Abraham, nada más que ahora tiene Wi-Fi. Y lo mismo nosotros no somos protestantes del estilo de Martín Lutero. Eh, Tenemos muchas diferencias y no hay un judaísmo, un protestantismo, un catolicismo, no hay un de nada. Entonces yo pensaba, volver para atrás, volvemos para atrás. ¿Qué es lo que quizá deberíamos nosotros abrir los ojos en el tiempo actual? Es volver a las fuentes, volver a las bases, que es volver a unas bases no fundadas en la religión, sino en, como algunos teólogos han dicho contemporáneamente, la necesidad de volver a la teología del reino, donde lo que importa no es lo que importa en mi institución donde yo participo, sino en el reino universal de Dios, donde Dios es el Señor. Y que abajo de eso, en las instituciones pequeñas, hay pequeños reyesuelos, pequeños caciques de tribus de 20 indios, pero que arriba de todo hay otra forma, otra cosa. Por ejemplo, Jesús era así en respecto de las autoridades religiosas judías de su tiempo. Tenía una actitud crítica, pero antes de él otros también la tuvieron. Y tuvieron expresiones que están en la Biblia donde se ven, y sintéticamente es esto lo que quería decir, se ven estos elementos. La creencia fuerte, la convicción por la cual uno estaría dispuesto aún a dar la vida porque lo considera la verdad superior, que no es una verdad de convicciones opinables, tipo las convicciones religiosas como la doctrina, sino básicamente una relación personal con Dios vivencialmente fuerte, vivencialmente fuerte. La fe cristiana, que es el lado donde yo estoy, ha pasado por momentos de mucha distancia de esa comunión que vemos en Abraham, para volver otra vez en Moisés, en Adán y Eva, todos los días a la caída del sol. El Señor se paseaba por el huerto y hablaba con Adán y Eva. Ese es un paradigma de la fe, que uno lo puede expresar en diferentes congregaciones religiosas, y aún en las donde uno está, que le es propia, aún en esa uno no tiene que darse el lujo de tener una mentalidad acrítica, como decía Elsa hace un rato, de tragar el sapo así nomás porque es un sapo nuestro. Si es un sapo hay que criticarlo, hay que sacarlo, hay que discutirlo, hay que plantearlo, hay que ser sincero y honesto, como fue em, Alejandro esta noche, le iba a decir el padre Alejandro. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Volver otra vez volver para atrás, siempre volver para atrás, volver al Génesis, volver al principio, volver a lo que arrancamos nosotros siendo. Y me parece que ahí hay eso hay una doctrina, pero básicamente hay una comunión con Dios y hay un respeto por lo que reconocemos como la palabra que Él emitió.
Él tiene Dios invisible y todopoderoso, creador, etcétera, tiene autoridad sobre mi vida. Yo entiendo, hay teólogos en Alemania que enseñan teología en la facultad y son incrédulos, son ateos. Bueno, está bien, está bien. Entonces, hay una teología atea, puede haber alguien que enseñe teología y él mismo no tener esa experiencia. Ahora, en el fondo, en la vigencia real de la experiencia del reino, no se puede sino ser amante de Dios, aunque uno lo exprese con vocabulario diferente. Cierro con una anécdota. En la iglesia nuestra en Quilmes teníamos un señor polaco, descendiente de polacos, que tienen una característica, los católicos polacos, ¿saben? Los católicos de están acá, ¿saben cuál es, no? Que la Virgen que celebran en Polonia es negra, es la única sí, Virgen sí. negra que hay en el mundo entero. Justo Dije, en, de en Polonia, es una cosa rara, pero Sí, sí. esta es otra iglesia, no quiero hablar de eso. La esposa, este hombre tenía cáncer en el sistema linfático y lo visitábamos nosotros, su esposa era miembro de nuestra iglesia, muy fiel creyente, y ella me dijo un día, mi marido se va a morir y yo tengo dudas si él va a ir al cielo o no, porque él nunca viene a la iglesia una vez para la fiesta de Navidad o algo así, pero él sigue siendo católico y no sé. O sea, en este caso, los que mataban a Dios no eran los judíos, sino los católicos. Nosotros tuvimos una época de mucho antagonismo versus católicos, donde la fidelidad era asociada a contra católicos. Es así. Acá en la Argentina, acá en nuestro contexto. Bueno, ya pasó, ya pasó. Tomá la pastillita y ya está. Y entonces, cuando en un momento ellos fueron en una visita en la casa a hacer un té, mi esposa y la señora, yo hablando con él, le dije, ingenuamente, le dije, discúlpame que te pregunte por tu relación con Dios. Yo quiero saber y tu señora quiere saber, cuando vos partas, cómo está tu relación con Dios. Y él me dijo así, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo ya le he dicho a mi mujer, pero ella no me entiende, porque ella lo que quería es que él termine expresando su fe viniendo a nuestra iglesia. Ese era el punto, convirtiéndose, bautizándose y esas cosas. Él me dijo, yo fui criado por mi abuela polaca que me enseñó a amar a Dios y a respetarlo, pero de otra forma. Y yo entiendo y yo en ese lenguaje me siento bien, pero quédate tranquilo que mi situación con Dios está perfecta y cuando yo muera sé que voy a ir para estar con Él. Gracias por permitirme, como Elsa, robar, pero distribuir lo robado, como hacía Robin Hood. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pedro, Sí, bueno, ya que estamos, el hermano, pero no está ahora, ¿no? No, no lo veo. Ya se tuvo que retirar. Bueno, él comenzó con la Perdón, curiosidad más. se retiró a hacerse un tratamiento porque estaba... Perfecto, perfecto, sí, sí, bueno, está bien. Al menos que yo quería agradecerle. Y él comenzó con la curiosidad mató al gato. ¿Ustedes saben de dónde sale esa frase? Esa frase la dijo Ben Jonson en 1500, si yo no recuerdo, 1598. Y en realidad está mal traducida. Porque la curiosidad no mata a nadie. La curiosidad es uno de los principios para conocer. Todos fuimos curiosos. En realidad es la preocupación mató al gato. Porque la palabra, yo no soy experto en traducción, pero la preocupación sí mata a la gente. Y sí nos mata. Porque es un exceso que tiene que ver con medicina y con nuestro cuerpo. La mayor cantidad de preocupaciones nos destruye. Esa era una. Así que yo creo que nosotros como grupo tenemos que seguir siendo curiosos, que es lo que estamos haciendo aquí. Que es uno de los principios que tiene
el judaísmo en cuanto a poder interpretar el texto. Y tal vez creo que en estos momentos, en este tiempo, hay una, no sé qué dimensión, pero hay una vuelta a la lectura del texto. Y a una lectura realmente, no para que el texto diga lo que yo quiero, sino para lo que tiene que decir. Y a veces hablamos, y creo que se mencionó el tema de las parábolas. Las parábolas no surgen en el Nuevo Testamento. Las parábolas surgen en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Y para entenderlas, utilizan los judíos, no lo voy a decir ahora, sino tal vez cuando me toque la próxima vez, tienen unos pasos interesantes como para poder abordar el estudio de la parábola. Ahora, cuando Daniel decía que tuvimos algunos problemas con los católicos, como solíamos decir, bueno, en realidad no lo teníamos con los católicos. Los evangélicos los teníamos con todo el mundo hacia nosotros. A mí me preguntaron en la primaria y me hacían poner de pie al costado del banco cuando yo dije que era evangélico. En la Argentina nuestra, hermano, yo no tengo 2000 años. ¿Bien? En la Argentina nuestra. Porque uno de los temas es que nosotros somos discriminadores con todos. Y nos discriminan todos. Este es el problema. Discriminamos, ahora decimos a los judíos, discriminamos a los chilenos, discriminamos a los paraguayos, discriminamos a los orientales, discriminamos a los negros. Y cuando vamos a Europa, nos discriminan como sudacas. Y cuando vamos a Italia, somos los que nos robamos las cosas en los colectivos, en el tren. Es decir, y no por ser religioso, sino discriminan como persona y discriminamos. Y esto me dio pie a lo que dijo Daniel. Adán y Eva, es interesante cuando uno interpreta el texto de la forma narrativa, es que ellos, cuando Hashem los llamaba, es en la única oportunidad en donde Hashem hablaba cara a cara con Adán y Eva. ¿Y saben qué pasó después? Que Hashem le dijo, che, ¿dónde estás? Y él dice, yo me escondí. Nunca más habló cara a cara. Entonces el problema que tenemos es que nosotros somos muy religiosos y desde la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento nos llenamos la boca con muchas expresiones, yo también, ¿no?, de fe, pero no soportamos al otro. Nosotros oramos cara a cara con Dios, pero no le queremos ver la jeta al de al lado. Esta es la realidad. Por eso creo que debemos seguir siendo curiosos, como ustedes dijeron, volver al texto. Volver al texto. ¿Bien? Y vamos a encontrar una serie de situaciones en donde podemos pensar que hemos sido discriminadores con otros. Tal vez suena muy duro, pero ¿se acuerdan de Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov? Cuando dice, creo que alguna vez lo comentamos, lo dije, ¿no?, que él decía, ¿no?, yo amo la humanidad, a toda la humanidad, y estoy dispuesto a hacer todas las cosas por la humanidad y a dar la vida por la humanidad, pero significativamente no estaba dispuesto, decía él en esa frase,
a vivir un día en la misma pieza con otra persona. Sí, somos esto. Esta es la realidad. Ahora, yo lo que creo es que sí, hemos vivido, la historia nos ha enseñado, y creo que la historia reciente también, una serie de situaciones en las cuales lo que tenemos que hacer es recapacitar, volver, esa palabra religare, volver a, que es unir con Dios, también quiere decir volver a leer el texto. Y ser honestos en eso. Y la relación con Hashem, cuando hablaban de Abraham, yo creo que hemos avanzado en muchos aspectos de tecnología, etcétera, 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 pero hemos avanzado muy poco en la relación de yo con Dios y yo con el prójimo, para que la otra medida sea equilibrada con la relación que tengo con mi prójimo. Es sencillo. Y está en el Evangelio. Y Jesús fue didáctico 100%. Lean el texto, y lo estoy hablando solamente en lo didáctico, no voy a meter en otras cuestiones. Didáctico 100%, lo que expresaba, ¿no?, permanentemente en las enseñanzas, especialmente con masal, esa palabra que se traduce como refrán, proverbio, parábola, ¿no? Y termino. ¿Se acuerdan de Natán? Con el rey Melech David le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, David? Hubo un tipo que tenía de todo y el otro tenía una corderita, y este vino, no, así, y se la quitó, y era lo que tenía, y hay que matarlo. Y él le dice, no, David, sos vos. Así, la parábola, ¿se acuerdan de 2 Samuel? Sos vos. Es decir, a veces aprendemos que los problemas no son del otro, sino que son míos, y el cambio se tiene que producir en mí, argentino, judío, paraguayo, africano, maometano, lo que fuere, para que podamos encontrar la relación con Hashem. Y esta es la realidad, ¿no? Bueno, tal vez alguna vez hablaremos de esa capacidad interesante judía que tienen los judíos para interpretar el tema interesante de esos 4 puntos de cómo abordar un texto. Bueno, Joel dice que sí. Genial, Joel. Lo vamos a participar en eso entonces. Muy bueno. Ok, gracias, Pedro. Estamos ya casi sobre la hora y no hemos escuchado a Teresita, a Lucas, a Pimpa, a Mirta, a Susana, a Eva tampoco. ¿Quién de estas personas que nombré quiere aportarnos algo? Perdón, no vamos a poder hablar todos por la hora hoy. ¿Pimpa? ¿No? Ok. ¿Mirta? No. ¿Sí? No, estoy totalmente de acuerdo y me adhiero a todo lo que Elsa dijo. Tiene una visión muy clara y me gustó que hablaba de apertura, de esperanza y, bueno, sobre todo eso, de apertura y de esperanza. Y sigamos en el diálogo. Gracias, Mirta. Teresita, ¿quieres decir algo? ¿Quieres compartir algo con nosotros? No puedo, mi micrófono no anda bien. Oh. Bueno, será la próxima entonces. Esperemos que funcione bien.
Susana, ¿quieres? No, está muteado el micrófono. Tienes que hacer clic sobre el micrófono. Ahí, sí. Yo puedo aportar, pero me parece que ya es un poco tarde, porque yo creo que hay que modernizar la Biblia. Lo que dijeron al crear la Biblia, el mundo cambió totalmente, el egoísmo creció totalmente entre las personas. La Segunda Guerra Mundial trajo muchos cambios con ellos, y entre ellos la creación del Estado hebreo, que en este momento no todo el mundo, pero ciertas religiones tratan de tirarlo al mar, de matarlo a todo. Así que yo solamente podría hablar de la parte moderna de la vida, y que la Biblia habría que modernizarla un poco, adaptarla a lo que está pasando hoy día en el mundo. Es muy lindo compartir, es muy lindo escuchar al otro, es muy lindo trabajar con el otro, pero hay otros que no dejan que uno trabaje con ellos porque tienen una idea fija en la cabeza y solamente piensan en destrucción. Lamentablemente, porque hace muchísimos años el primer ministro israelí le avisó al mundo, o el presidente, de que el mundo va para mal, y si no hacemos algo para pararlo al tiempo, estaremos todos perdidos dentro de 20, 30, 50 años, y todos seremos lo que ellos quieren que seremos y por lo cual luchan. Y hoy justamente leí en internet que ellos se ubicaron en Venezuela de Maduro, y junto con él están avanzando en diferentes países de Sudamérica, estando también en Argentina ya. Quiere decir, son como una, no sé cómo se dice, una medusa, ¿cómo se llama ese animal que está en el agua y que abre todos sus... Pulpo. Un pulpo, gracias Elsa, sí, como pulpos que están, ¿cómo se dice?, ampliándose, dirigiéndose a toda la gente pobre, a toda la gente que tampoco sea pobre, pero sin saber en realidad de qué se trata. No escuchan otra palabra que la de esta gente que le paga por ellos. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poquito la modalidad, o mucho, la modalidad de acercamiento de uno al otro, o de hacerle entender a cierta parte del mundo que no son los únicos que pueden tener razón y que obligan a todo el resto del mundo a ser lo que ellos quieren ser. Bueno, y de eso puedo hablar un montón y agregar un montón, pero ya es tarde. Dije lo que más pienso, porque para mí la existencia de Israel es el plato fuerte y el único al cual yo tengo que defender. Y todo lo que está pasando me duele mucho. Estoy muy de acuerdo con todo lo que hablaron hoy, me parece excelente. Todos tienen una mirada positiva, todos participan, pero de alguna forma tenemos que cambiar nosotros, la gente que vivimos ahora, por lo menos comenzar a cambiar para que el mal no nos devore al final del camino. Gracias. Muchas gracias, Susana. Marcelo, sí. Susana dijo algo al comenzar muy interesante,
que fue después de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1945 fue cuando se lanzaron las 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Sí. Nadie hoy, y seguimos pagando eso, nadie, y no fue otro más que un mundo creyente hacia otro, ¿bien? Que marcó, como Susana dice, toda una nueva etapa. Sí. Gracias, Pedro. Quisiera pedirle a Lucas, que hace poco se ha acercado a integrarse a este grupo, que por favor, aunque sea brevemente, no solo por el tiempo, sino que porque tal vez te cueste, no sé, no quiero provocarte que tengas que hablar si no tenés ganas, pero sería lindo escucharte algo, que lo que vos quieras compartir con nosotros sobre este encuentro. Muchas gracias, porque como decís, me he incorporado hace poco y la verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Tengo menos conocimiento, pero estoy aprendiendo mucho. Así que les agradezco por poder aprender de ustedes. Para mí es muy valioso y los valoro y los respeto por todo el conocimiento que puedo tomar de ustedes. Me animo, me cuesta, pero me animo. Me quedó lo que dijo Pedro en relación a lo que dio Alejandro. Esto de muy marcado por ahí no sé si lo dijo como como discriminación, pero la discriminación hacia el otro, que es una realidad, no se la puede negar, lamentablemente, pero sí yo lo vivencié y una hermosa herramienta es involucrarnos con ese otro. Cuando uno se involucra con ese otro, puede ser, por ejemplo, del lado, me pasó, yo lo vivencié del lado de la pobreza, teníamos un comedorcito, es involucrar, ya ahí rompió con muchas estructuras mías y empezó a esa discriminación, empecé a aprender de lo que era discriminar y qué era el mundo del discriminado, que era un mundo más lejos que África, le decíamos nosotros, porque era otro mundo. Entonces, involucrarnos rompe esa discriminación y no solo que la rompe, sino que va a lo que, para mí entender, ustedes me podrán corregir, por supuesto, y me gustaría. Va un poco lo que decía Daniel, va a ese comienzo, volver a ese comienzo, que teóricamente lo tenemos en el Antiguo Testamento, pero lo hacemos práctico y realidad hoy en el 2024, y es justamente esto, involucrarnos con el sufriente, con el otro, y empezar a vibrar en el amor. Y ahí es donde entra, para mi punto de vista, lo más bello, que es el amor como comunidad, sociedad, hermandad, llamémoslo como a cada uno le guste. Y ahí es donde verdaderamente brillamos todos, porque empezamos a unirnos. Podemos poner el marco teórico, por supuesto que sí, y lo enriquece y lo aumenta mucho más. Pero bueno, ese volver a ese comienzo que decía Daniel, yo lo siento así, y a la vez lo estamos haciendo ahí en presente y nos hace caminar hacia un futuro distinto. Ya para cortar, agradeciéndole este tiempo, eso que nos hace caminar hacia un futuro distinto, nuevo y para mi entender más lindo, un mundo más lindo, o menos peor, decíamos, es lo que yo vivencio acá y lo que vivencio en el grupo en el cual estoy, que estamos estudiando el Antiguo Testamento, es que estamos, para mi entender, haciendo los cimientos, las bases. A lo mejor los que conocen, les permito que me apedren, tírenme unos cascotas, de un segundo concilio de Jerusalén, o no solo que se den a nivel católico, en el pontificio, bueno, con las jerarquías, sino que nosotros hoy ya lo acabamos de hacer.
y cada martes a las 18:30 estamos cambiando el mundo y estamos haciendo unas nuevas bases que no van a salir en ningún periódico posiblemente, aunque se sube a YouTube y no van a tener, no importa eso, pero nosotros ya sí cambiamos por todo esto que estamos vivenciando. Y eso para mí ya son las bases, los cimientos de algo nuevo. Bueno, eso nomás. Muchas gracias. Lucas, menudo, discreto, breve, pequeño comienzo por primera vez, ¿eh? Bueno, vamos al concilio del segundo de Jerusalén, entonces, ¿cómo? Ya lo estamos haciendo. Y no nos damos cuenta. Eso. Bueno. Ay, gracias. Ay. La seguimos el martes que viene, ¿les parece? Shalom, shalom. 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 Shalom.